En el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura atómica o estructura del átomo. Ya habíamos dicho que el átomo presenta un núcleo central, ¿no? Un núcleo central en el cual vamos a encontrar dos partículas, que son el protón, que lo vamos a representar con la letra P minúscula y el signo positivo. Y también encontramos al neutrón, que lo vamos a representar con la letra N minúscula y un cerito, ¿no? Porque acuérdate que el protón tiene carga positiva, por eso lo representamos con el signo más, y el neutrón tiene no tiene carga eléctrica, es neutro, por lo tanto lo vamos a representar con el signo de un cerito, ¿no? Luego vamos a tener aquí en la parte externa lo que nosotros conocemos con el nombre de, en este caso, de la nube electrónica, ¿no? En la nube electrónica, aquí ¿qué vamos a encontrar? Aquí lo que vamos a encontrar son los electrones, al electrón. Y al electrón lo vamos a representar con la letra E minúscula y el signo negativo. Acuérdate que el electrón es negativo y el protón es positivo. En esta nube electrónica, ya, en esta nube electrónica voy a escribir aquí para no olvidar. Decíamos que se encuentra formado por los llamados niveles, subniveles y orbitales. Niveles, subniveles y orbitales. Acuérdense que el nivel, en este caso, cuando hablamos de la nube electrónica, este viene siendo una porción. Es como, por ejemplo, si acá yo tuviera el núcleo y aquí tenemos los llamados niveles. Entonces, ¿qué hago? Si yo borro estas dos partes, ¿no? Por ejemplo, yo borro acá una parte y otra parte, se van a dar cuenta que voy a tener el núcleo y los llamados niveles. Y eso es lo que vamos a representar, ¿no? Aquí en el gráfico estamos representando esos niveles. Ya, ahora, cada uno de esos los niveles se representan ya sea mediante números del 1 al 7 o también se denominan capas, el cual se indica con las letras mayúsculas K, L, M, N o P, Q, ¿no? Son en total 7 niveles o 7 capas. Ahora, luego tenemos los llamados subniveles. Los subniveles son 4, S, P, D, F. Ahora, S, ¿qué significa? S significa sharp, P significa principal, D significa difuso y F significa fundamental. Son 4 subniveles, ¿no? Sharp, principal, difuso y fundamental. Luego tenemos los llamados orbitales. Entonces, ya hemos dicho que los subniveles son SPDF, entonces acá tenemos los subniveles SPDF, pero cada uno de estos subniveles tiene una cantidad de, en este caso, de orbitales, y los orbitales lo vamos a representar con estas rayitas, ¿no? Esta rayita me representa un orbital. El subnivel S tiene un solo orbital, en este caso con 2 electrones. Entonces, esos 2 electrones lo vamos a representar una flecha arriba y una flecha abajo. ¿Qué significa eso? Mientras que uno es positivo, el otro es negativo. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. ¿Está bien? O sea, mientras uno es positivo, el otro es negativo. Luego tenemos el subnivel P, que tiene 3 orbitales. A esos orbitales yo le voy a llamar PX, PY y PZ. Cada uno de estos orbitales tiene, ya dije hace un momento, que puede tener como máximo 2 electrones. Ahí está, 2 electrones por cada uno de ellos. Mira, 2, 2, 2.
D tiene 5 orbitales, D1, D2, D3, D4, D5, ¿no? Son los nombres que yo le he puesto para nombrar a cada uno de estos orbitales. Recordemos que cada uno de ellos como capacidad máxima puede tener 2 electrones. Ahí están sus 2 electrones, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Igualito F tiene 7 orbitales con 2 electrones. Bueno, siempre les digo que hay una capacidad máxima. Bueno, por ejemplo, acá el orbital S tiene 2 electrones, o sea, lo máximo que puede tener S son 2 electrones y lo mínimo será 1, ¿no? Si yo quito 1, lo mínimo será 1. P como máximo puede tener en total ¿cuántos electrones? Mira, si tiene 3 orbitales y cada uno de ellos tiene 2 electrones, en total va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones como máximo y mínimo va a tener, por ejemplo, la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quito 5 electrones, lo mínimo que va a poder tener P será un electrón. ¿Está bien? Luego tenemos aquí D también igualito, ¿no? Si D tiene 5 orbitales, ¿cuántos electrones tendrá? 10. Entonces, eso va a determinar la capacidad máxima de cada subnivel. Como el subnivel S tiene un solo orbital llamado S y tiene 2 electrones, lo máximo que puede tener S será 2 electrones. P, ¿cuántos electrones en total tendrá si tiene 3 orbitales? Ah, ya, sumamos todos los electrones, podrá tener en total 6 electrones. Si D tiene 5 orbitales y cada uno de ellos tiene 2 electrones, entonces sumamos todo esto o multiplicamos 5 por 2, que te va a salir 10 electrones. Y F, si tiene 7 orbitales y cada uno de ellos 2 electrones, en total tendrá 14 electrones. Bueno, ya hemos visto que cada uno de estos subniveles S, P, D, F tiene una capacidad máxima de electrones. No te olvides que S como máximo podrá tener 2 electrones, P tendrá 6 electrones, D 10 electrones y F 14 electrones como máximo.